Bueno, vamos a explicar dos problemas con fracciones, parte 2. Bueno, tenemos este primer ejercicio que dice, en la biblioteca del colegio, las 2/3 partes de los libros son de matemáticas. La quinta parte son de lenguaje y el resto de libros corresponden a los demás cursos. Entonces, se nos pregunta qué parte corresponde a los demás cursos. Entonces, vamos a sumar los de matemática, los libros de matemática más los libros de lenguaje. Entonces, tenemos que de matemáticas, los libros de matemáticas dice que son 2/3. Le sumamos más, dice que la quinta parte son de lenguaje. Sumamos la quinta parte de los libros de lenguaje. Aquí tenemos una adición o suma de fracciones. Resolvemos esta adición o suma de fracciones. Aquí son fracciones heterogéneas. Miren que tienen distinto denominador. Entonces multiplicamos los denominadores 3 por 5. Y 3 por 5 nos daría 15. Colocamos acá 15. Ahora multiplicamos en cruz el numerador por el denominador. Entonces 2 por 5, 10, signo más colocamos acá. Y ahora el numerador por el denominador. Aquí también en cruz, multiplicamos en cruz 1 por 3, nos da 3. Sumamos acá los numeradores, 10 más 3, nos da 13 sobre el denominador que es 15. Bueno, aquí nos dio el resultado de la suma de los libros de matemáticas y lenguaje. Entonces sumamos las fracciones de ambos libros y me dio 13/15. Pero la pregunta es, bueno, dice que el resto del libro corresponde a los demás cursos. ¿Qué parte corresponde a los demás cursos? Bueno, entonces, si nosotros tenemos en cuenta la unidad, o sea, el total de la fracción, que sería 15 sobre 15, 15 sobre 15, aquí, este sería el total, le vamos a restar a la suma de los libros de matemática y de los libros de lenguaje, que nos dio aquí, la suma nos dio 13/15. Entonces, le restamos la unidad a la suma de los libros de matemática y lenguaje. Hacemos aquí, tenemos una resta de fracciones. Entonces, miren aquí que tenemos denominadores homogéneos. El 15, entonces en una resta de fracciones homogéneas, aquí los denominadores cuando son iguales, le colocamos el mismo denominador, el 15, y restamos los numeradores. Aquí en el primer numerador, aquí es 15, colocamos 15 menos, aquí colocamos menos. El segundo, el numerador de la segunda fracción es 13. Ahora realizamos esta resta, 15 menos 13 nos da 2 sobre el denominador 15. Entonces, ¿qué parte corresponde a los demás cursos? Corresponde a 2/15. Entonces tenemos en este ejercicio que las 2/3 son de matemáticas, 1/5 de lenguaje y de los demás cursos serían en forma de fracción 2/15. Entonces esa sería la respuesta, 2/15. Vamos con el segundo ejercicio. Voy a colocarlo acá. Dice, un cartero dejó 1/5 de las cartas que lleva en una oficina. 3/8 pues los dejó en un banco. Si aún le quedan 34 cartas para entregar, ¿cuántas cartas en total tenía? Bueno, entonces vamos a colocarle el valor aquí, la variable que tenemos que encontrar. Dice, vamos a colocarle acá el total de cartas, x igual al total de cartas que tenía.
el total de cartas que tenía pues el cartero, la variable X, la que tenemos que encontrar. Entonces, dice que un cartero dejó un quinto de las cartas. Entonces vamos a colocar aquí un quinto. Colocamos aquí un quinto de X, o sea, de las cartas que tenía. Pues un quinto dice que las dejó en una oficina, más 3/8 dice que las dejó en un banco, más 3/8 de las cartas que tenía. Dice, si aún le quedan 34 para entregar, más 34 cartas que les toca todavía o lo quedan para entregar, va a ser igual a el total, o sea, X, el total de las cartas que tenía en total. Entonces, aquí sumé pues un quinto de las cartas que dejó en una oficina, 3/8 más los 3/8 de las cartas que dejó en un banco y más 34 que son las cartas que tiene que entregar, que aún le tocan entregar. Entonces todo eso es igual al total de cartas que tenía. Miren entonces que aquí tenemos aquí el 1/5 más 3/8 en forma de fracción. Vamos a convertir este 34 en forma de fracción. Aquí le agregamos un 1 y quedaría convertido en forma de fracción. Ahora vamos a resolver aquí. Aquí podríamos resolver hallando el mínimo común múltiplo, o sí, mínimo común múltiplo de los denominadores, 5/8 puede ser también, o vamos a hacerlo directamente. Directamente que vamos a multiplicar los denominadores, 5 por 8, 40, y por 1 da 40. Entonces vamos a colocar acá como denominador 40. Entonces este 40 dio de 5 por 8, 40, por 1, 40. Entonces el denominador es 40. O les dije que de otra forma ustedes lo podían hacer hallando el mínimo común múltiplo, descomponiendo el número 5 y el número 8. Creo que también sí, también les daría lo mismo, les daría el 40. Entonces, tenemos aquí el 40 denominador. Vamos a dividir el 40 entre 5, que nos daría 8, y lo multiplicamos por 1. 40 entre 5, 8 por 1 da 8, entonces acá arriba del numerador nos daría 8x. Signo más, colocamos el signo más acá. Vamos a dividir 40 entre el denominador 8, que nos daría 5, por el numerador 3. 5 por 3, 15, nos daría 15x. Más 40 entre 1 nos da 40, por 34 nos da 1360. Todo esto igual a X. Ahora aquí podemos sumar acá los que tienen X, los números acá que tienen X, los sumamos. Estos dos, bueno, vamos a colocar la línea acá. Vamos a colocar acá el número 40, que es el denominador. Y ahora sumamos 8x más 15x, sumamos las x, 8x más 15x, nos da 23x. Más 1360, colocamos 1360, todo eso igual a X. Todo eso igual a X. Entonces, aquí tenemos 23x, cogemos acá el numerador, 23x más 1360 más 1360. Aquí este 40 que está dividiendo va a pasar de este lado a multiplicar. O sea, 40 por X. 40 por X, si pasamos este 40 de este lado, y tenemos 40 por X o X por 40, que da lo mismo, nos da 40X. Entonces, este 40 que está dividiendo pasaría de este lado a multiplicar. Entonces, 40X. Ahora tenemos acá, podemos bajar aquí 1360, ponemos aquí 1360 igual
a 40x. Ojo, este 23x que está sumando al pasarlo, está en el lado izquierdo, al pasarlo del lado derecho de este lado, pasaría a restar. Entonces, menos 23x. Menos 23x. Entonces, aquí nos daría 1360 igual, aquí sí puedo restar las x, 40x menos 23x me daría 17x. Y tengo que aquí que 1360, miren que aquí está 17 por x, o sea, 17x. Este 17 que está multiplicando a la x pasa aquí a dividir. 17 que está multiplicando pasa a dividir, aquí 17, igual a x. Y aquí yo puedo decir que x es igual 1360 entre 17. Si hago esta división me da 80. 80 serían las 80 cartas que tenía en total. X es el total de cartas que tenía en total. O sea que X me da aquí, me da igual a 80, que es el total de cartas que tenía el cartero, pues en total 80. Y esa sería la respuesta. Ok, muchas gracias.